papito, que el Señor te bendiga, gracias. Mira mis ojos cansados de llorar. Muchas gracias, mamita, Dios le bendiga. Solo te pido las nuevas. Gracias a todos. Para esperarte hasta que vuelva. Dios te bendiga, mamá, muchas gracias. Mira mi corazón está herido. Mira mis ojos cansados de llorar. Solo te pido las nuevas fuerzas para esperarte hasta que vuelva. Y que suene la palma, vamos. Muchas gracias a todos los que se vienen uniendo a esta causa. Muchas gracias, mamita, Dios lo bendiga. Gracias por unirnos en apoyo al pastor Abraham Muñoz Minaya. Estamos todos nosotros, gracias a todos. En la soledad de mi habitación clamo a mi Padre que esté en el cielo. Con llantos le digo, papito lindo, Como decimos, ¿cuándo será el día que vuelvas por mí? gracias, papá, muchas gracias. Mira mi corazón está herido. Mira mis ojos Muchas gracias, cansados Dios te de bendiga, llorar. gracias. Gracias. Solo te pido las nuevas fuerzas Gracias, mamita, Dios le bendiga. Gracias, mamá. para esperarte hasta que vuelvas. Gracias, papá. Muchas gracias. Gracias a todos. Dios te bendiga, mamá. Muchas gracias. Gracias a todos los que se vienen uniendo. Esta noche llegaremos a recolectar para su pronta recuperación de nuestro amado pastor Abraham Muñoz Minaya. Con tus manos, con tus manos, con tus manos me has salvado. Con tus manos, Gracias, papi. Dios te bendiga. Gracias. con tus manos me has salvado. En medio de la tormenta de tu amor yo me Sí, papá. en medio de la Dios te bendiga. de mí no te has olvidado. Así es, mi hermano Josme. Con tus manos, con tus manos me has salvado. Así es. Con tus manos, con tus manos me has salvado. Muchas gracias, papi. Dios lo bendiga. En medio de la tormenta de tu amor yo te esperando. En medio de la tormenta tú de mí no te has olvidado. Gracias, Padre. Yo sé, Padre, que tú desde el cielo extiendes tu mano poderosa para ayudarnos. En las dificultades nos has abrazado, nos has consolado. Abraza, consuela a tu hijo Abraham Muñoz Minaya en estos momentos difíciles. Con tus manos, con tus manos, con tus manos me has salvado. ¿Cuántos podemos cantarle? Con tus manos, con tus manos, con tus manos me has salvado. En medio de la tormenta de tu amor yo te esperaba. En medio de la tormenta tú de mí no te has Muchas gracias, mamita. Dios lo bendiga. Y a su nombre. Y a su nombre. En todos momentos tenemos que levantar nuestras manos arriba y tenemos que darle gracias al Todopoderoso.
pastores unidos apoyamos esta noble causa. Aleluya. Invitamos a toda nuestra hermosa tierra del Cerro de Pasco, a nuestros hermanos y amigos que nos están viendo por las redes sociales. Por favor, únanse. Le pedimos de todo nuestro corazón acercarse al Parque El Minero y todos de sol a sol haremos para la pronta recuperación. Cuando me llame retornaré por el camino donde llegué, de mi recuerdo nada habrá, porque el viento lo borrará. Cuando me llame retornaré, Así es. por el camino donde llegué. Gracias, mamita, muchas gracias, Dios lo bendiga. Porque el viento lo borrará. Una mañana despertaré, lejos, muy lejos de este lugar, donde no exista odio y dolor, solo el amor de mi Señor. Una mañana despertaré, lejos, muy lejos de este lugar, donde no exista odio y dolor, solo el amor de mi Señor. Gracias, papi, muchas gracias, Dios lo bendiga. Gracias, mamita, Dios te bendiga. Muchas gracias a todos ustedes. Yo sé que Dios va a bendecir su familia. Yo sé que Dios va a bendecir su casa. Gracias por unirse a esta noble causa. Gracias, papá, muchas gracias. Dios es bueno en todo tiempo. Él nunca nos ha dejado, Él nunca nos ha desamparado. Y a su nombre. 934 me llame retornar. 934 00 16 94 José Muñoz Cantos. Una mañana despertaré, lejos, muy lejos de este lugar, donde no exista odio y dolor, solo el amor de mi Señor. Gracias a todos los que se vienen uniendo. Una mañana despertaré, lejos, muy lejos de este lugar, donde no exista odio y dolor, solo el amor de mi Señor. Y esa palmita. ¡Aleluya! Gracias a todas las personas que se han dado tiempo, que se han dado cita de poder llegar hacia aquí, hacia el Parque El Minero, para todos poder unirnos. Corazón herido, ¿a dónde te vas? Papá, Con llanto en los ojos, ¿a dónde te vas? Porque andas llorando, porque andas sufriendo. ¿Acaso no sabes que Él te ama tanto? ¿cuántos podemos cantar, hermano? Corazón herido, ¿a dónde te vas? Merecimos todos. Acá está, pero habla de su hijo, es 934 001 694 José Muñoz. José, va a nombre de José, Jota, sí, José Muñoz Carguas. Antes que naciese, porque andas llorando, porque andas sufriendo. ¿Acaso no sabes que te ama? ¡Aleluya! Corazón herido, ¿a dónde te vas? 394, ¿no? ¿A dónde te vas separado de Dios? Porque Dios es todo para nuestras vidas. Muchas gracias a todos. Le pedimos de todo corazón, por favor, unirse a esta noble causa.
que puedan seguir sumando a este tiempo. Juntos llegaremos de sol a sol por la pronta recuperación de nuestro hermano Abraham Muñoz Minaya del Ministerio Yelmo de Dios. Invitamos a todos nuestros hermanos de aquí de Cerro de Pasco unirnos a esta noble causa, porque todos somos uno solo, y vamos a dejar con nuestro hermano Marco Antonio. Sí, bien. Bienvenidos a toda la familia, y en esta bonita mañana también contamos con la presencia de los diferentes pastores, ministros de alabanza, quienes en esta bonita mañana también se unen a esta gran campaña de solidaridad a favor del pastor Abraham Muñoz Minaya y el Ministerio Yelmo de Dios. Voy a invitar, Pastor Josué Vergara, tus palabras en esta bonita mañana, tus saludos de esta bonita mañana y la invitación correspondiente a toda la familia de Cerro de Pasco, a los hermanos que nos vienen siguiendo a través de las redes sociales. Bueno, primeramente agradeciendo a nuestro Dios Todopoderoso. Hoy todos somos siervos de Dios. Sabemos que nuestro hermano Abraham Muñoz, pues el día 20 sufrió un accidente, pero hoy no está solo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Hoy estamos aquí presentes, tus hermanos del ministerio, de distintos lugares, gracias a nuestros hermanos de Paucartambo, nuestros hermanos de Huariaca, nuestros hermanos de Huánuco, San Rafael. Nos unimos por esta causa. Así es que, mis hermanos, yo quiero que nosotros estamos aquí. Yelmo no está solo, nuestro hermano Abraham Muñoz no está solo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Unidos todos lo podemos, y agradecemos a las personas que están colaborando, hermanos, dejando un granito de arena. Eso es lo que Dios quiere que todos hagamos posible por su salud. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Sabemos que con nuestra oración, sé que Él se va a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Agradecemos al pastor también Eduardo Cristóbal, a mi hermano pastor Eric, gracias también a mi hermano pastor Osvaldo, y muchos pastores que estamos aquí con el propósito, hermanos, de darle aliento a nuestra hermana Elizabeth Carguas, a darle aliento a su hijo Joseph. Sé que en este momento no es fácil atravesar, y cuántos más aquellas personas que también han perdido a sus seres queridos. Muchas veces somos ajenos. Es tiempo que nosotros, hermanos, nos aprendamos a unir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, gracias también a nuestro hermano hoy Divina Majestad, que ya ha hecho su presentación. Gracias a los hermanos, y te voy a decir siempre, ¿no? Unidos vamos a lograr todos. Entonces, hermanos, en el siguiente mañana voy a dejar a mi hermano Marco Antonio. Gracias, Pastor Josué Vergara Janampa, director del Ministerio Fuego Celestial. Ya en breves momentos también estará haciendo su participación aquí en el Parque del Minero. También contamos con la presencia del Pastor Eric Guillermo. Pastor Eric, tu saludito de la mañana y la invitación a toda la población de Pasco. Dios le bendiga, gracias hermano Marco Antonio. Y bueno, también saludar a los hermanos en Cristo y también a los distintos amigos, vecinos, al pueblo de Cerro de Pasco por unirse a esta gran campaña de solidaridad también y clamor por el pastor Abraham Muñoz. Sabemos que ha tenido un accidente, por la cual también nosotros como hermanos, pastores, ministros del Señor, también hemos salido pues a este parque para poder también pedir un apoyo voluntario. Aquí nada es por exigencia, todo es voluntariamente. Así que lo que sientan en su corazón también pueden seguir abonando. Ahí hay unas cajitas que también se ha preparado para que voluntariamente se pueda, yo creo que sumar también, sabiendo que va a ser necesario también ese aporte económico, también como nuestras oraciones, y yo creo que todo lo que se habla con amor también se tiene que hacer con hechos. Así que Dios le bendiga más bien a todos los que nos estamos sumando a esta campaña de solidaridad. Así que estamos empezando, yo creo que también con la bendición de Dios que también nos alumbra en este hermoso tiempo. Muchas gracias, mi hermano Marco Antonio. Gracias, Pastor Eric. Ministerio Espíritu Consolador viene en unos breves momentos también a compartir la preciosa alabanza del Señor. También contamos con la presencia del Pastor Eduardo Cristóbal, director del Ministerio Viento Recio. El día de hoy también queremos recibir el saludito de la mañana, Pastor. Adelante, y la invitación a toda la población de Pascua. Mis amados hermanos, tengan el cordial saludo del día en el nombre de Jesús. De verdad es un tiempo muy especial para nosotros poder reunirnos aquí, poder ayudar a uno de nuestros prójimos, que es el pastor Abraham, un amigo nuestro, de todos nosotros que estamos realmente haciendo este tipo de actividad. Agradecer a Dios sobre todas las cosas, porque de una y otra manera Él ha tratado de ayudarnos para que todo esto se acontezca, para que todo esto sea una realidad.
Yo sé que vamos a estar depositando nuestras ofrendas especiales y a mayor de estas cosas también vamos a alabar juntamente con todos ustedes, vamos a cantar a Dios, le vamos a dar las gracias al Señor por todas las cosas que Él está haciendo. Yo sé que después de toda prueba siempre hay bendiciones, sé que después de todo proceso realmente en esta vida vamos a ver la gloria de Dios en nosotros. Y pedimos a aquellos que están transmitiendo, pedimos sus oraciones por el pastor Abraham, porque de una y otra manera él necesita ahora también nuestras oraciones. Él necesita que nosotros le busquemos a Dios y le clamemos a Dios por la vida de él. La Biblia bien claro dice que la oración del justo puede mucho. La Biblia dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Y por ello yo pienso que vamos a levantarnos todos nosotros realmente, ¿para qué? Para ayudar a nuestro prójimo. Un mandamiento muy especial que nuestro buen Dios nos ha dejado es que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esta es una señal de que estamos amando a nuestro prójimo. Así que agradecemos a todos por este tiempo tan precioso y acompáñanos hasta las últimas bendiciones para seguir. Bueno, mis hermanos, hermanos y amigos, bueno, estamos dando otro número de YAPE ya también de su hijo, y también está ahí el número de cuenta de BCP, y si usted quiere apoyar a través de este YAPE, ahí está el 934. Acompaña el ministerio desde Paucartambo, el ministerio Oreb, que en breves momentos también estará cantando alabanzas a papá. También nos acompaña en esta bonita mañana el siervo del Señor, Pastor Osvaldo Bandeso. Por favor, papá, pasa por aquí el saludito de la mañana y la invitación. Bueno, me informan el 963-655-232 por el momento ya no está recibiendo, hermano. Por eso estamos dando el otro número con el que usted puede, hermano, aportar, hacer llegar a su YAPE de su hijo Joseph Muñoz Carguas. Sí. Y todos los que están por aquí, que todos nos unamos a este clamor por la vida del pastor Abraham Muñoz, que en este instante está en el hospital. Amados, yo sé que este ministerio ha bendecido muchas vidas, ha bendecido muchas familias, y en este tiempo nos necesita Él. Oremos todos, nosotros creemos en un Dios que sana, en un Dios que hace milagros. Por eso estamos aquí con dos propósitos: uno para clamar por la vida del pastor Abraham, y otro para poder apoyar en este tiempo con nuestra ofrenda de amor. Y queremos invitar a toda la población del Cerro de Pasco que pueden unirse a esta causa. Amados, hoy por nuestro hermano pastor Abraham Muñoz, amados míos, les invitamos a todos que en este día también, a todos los ministerios, a todos los pastores, que nos unamos todos para clamar con un corazón, amados hermanos, por la vida del pastor Abraham. Muchas bendiciones, la paz del Señor cada uno de ustedes, amados hermanos. Muchas bendiciones, amados. Gracias, Pastor Osvaldo. Así que el día de hoy estamos comprometidos todos los siervos del Señor, ministerios, pastores, por una sola causa, y todos nos ponemos la camiseta del Pastor Abraham. Amados hermanos, por el momento el 963 del YAPE de su esposa Elizabeth está por el momento deshabilitado. Ahorita tenemos otro YAPE que es de su hijo al 934-0016-94. Está el nombre de Joseph Muñoz Carguas, su hijo de nuestro hermano. Entonces pido, hermano, que ustedes puedan. Así mismo también hay un número de cuenta al 280-9849-65-18-092. Está Banco de BCP, está el nombre de Elizabeth Carguas Guillermo. Muchísimas gracias. Primeramente agradecer a Dios, porque Él es el dueño de todo, el aire que respiramos, de la tierra que pisamos y de toda su creación. Amén. Venimos naturalmente desde el centro poblado de Bellavista, y hoy estamos radicando en el distrito de Paucartambo, pero yo me recuerdo trágicamente cuando Abraham Muñoz por primera vez estábamos llegando a los pies de Dios. Él nos dijo: aquí hay un talento y hay verdaderamente que un don que Dios va a dar a este varón, y que el que le habla es mi nombre es Joseph Gayupe y él es mi hijo Adín Gayupe, y venimos a apoyar a esta causa.
que nosotros tenemos que, dice la Biblia, es el tiempo de unirnos. Ya no hay aquí que decir yo soy mejor ni él es mejor, sino es el tiempo de unirnos en las luchas y en las pruebas, decir que nosotros estamos contigo, siervo Abraham Muñoz. Aquí estamos tus hermanos de Bellavista, de Paucartambo, uniéndonos. Queremos cantarles algunos cánticos que papá Dios puso en nuestro corazón, y a su nombre, que Dios me la da fuerza a toda la familia de nuestro hermano Abraham Muñoz, pastor Abraham Muñoz. Vamos a decir. Él se la merece, la honra y la gloria solo para Él, iglesia. ¿Cómo poder dejarle al Padre? ¿Cómo nos puede separarnos? Nadie podrá separarte del amor de Dios. Porque el amor de Dios es incomparable. Nadie le puede comparar el amor de Dios. Grande y poderoso es Él, Rey de reyes, Señor de señores. En sus manos está toda iglesia. Él levantó a los muertos, Él levantó al ciego, le dio vista, al cojo le sanó, y por qué no a Abraham Muñoz, como dice Jesús de misericordia, Jesús de misericordia por tus hijos de este mundo, de misericordia por tus hijos de este mundo. Muchísimas gracias a todos. Dios lo bendiga. Jesús. Gracias, papá. Muchas gracias, mamita. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, mamita. Que Dios te bendiga. Jesús de misericordia por tus hijos de este mundo, de misericordia por tus hijos de este mundo. Hoy clamamos misericordia, Padre, por tu hijo Abraham. Bien, apreciados hermanos, los que nos vienen siguiendo a través de las redes sociales de la página de Fuego Celestial, somos 678 personas. Vamos a llegar a 700 personas. Pónganse la mano al corazón, una ofrenda generosa, una ofrenda de amor, y sé que vamos a hacer lo posible para la pronta recuperación del pastor Abraham. Así que muchas bendiciones, todos a colaborar. De misericordia por tus hijos de este mundo, de misericordia. Compartan la página, por favor, hermanos, compartan la página. Queremos llegar a muchos lugares, queremos que muchos hermanos también se unan a esta noble causa. Hoy somos yelmo de Dios. Todas tus señales se van cumpliendo, y ya se van cumpliendo las profecías. Ya se van cumpliendo todos tus señales, se van cumpliendo. Solo yo te pido las nuevas para esperarte hasta que tú vuelvas. Solo yo te pido las nuevas para esperarte hasta que tú vuelvas. Gracias a todos que están viviendo esa noble causa. Estamos contigo, pastor Abraham Muñoz Minaya, yelmo de Dios. Gracias a todas las personas que vienen llegando con su granito de arena. Muchas gracias, Dios los bendiga a todos. Y ya se van cumpliendo las profecías, ya se van cumpliendo todas tus señales.
Solo yo te pido las nuevas fuerzas para esperarte hasta que tú vuelvas. Solo yo te pido las nuevas fuerzas para esperarte hasta que tú vuelvas. Las nuevas fuerzas vienen de lo alto. El que te dio la vida, el que te dio la vida. Hoy vienen las nuevas fuerzas para el pastor Abraham Muñoz y toda su familia. Muchas gracias, mamita, Dios la bendiga, gracias. Gracias por unirte a esa noble causa. Gracias, mamá, muchas gracias. Como dice, qué triste será la despedida y cuando mi Cristo vuelva a ser. Muchas gracias, mamita, Dios la bendiga, gracias. Su palabra nos dice claro que uno será tomado, el otro dejado, que uno será tomado. Gracias, gracias, Dios la bendiga, mamita, muchas gracias. Qué triste será la despedida y cuando mi Cristo vuelva a este mundo. Hoy que su palabra nos dice claro que uno será tomado, el otro dejado, que uno será tomado, el otro dejado. Gracias, mamita, Dios la bendiga, gracias, bendiga tu casa, bendiga tu hogar. Muchas gracias. Gracias a todos los que se vienen uniendo. Muchas gracias, Dios les bendiga. Unámonos todos a esa noble causa, porque en la Biblia nuestro Padre nos ha enseñado que debemos ser solidarios, el amor hacia el prójimo. Hola, bendiciones, mi hermana Marichuy Samaniego. Ahí está el número de cuenta de BCP, para que usted pueda hacer su depósito. También, hermana Marichuy, que nos está viendo de los países de los Estados Unidos. Ahí está una cuenta corriente del banco de BCP. Agradeceremos a todos nuestros hermanos de sol a sol. Podemos ya llegar a más allá, hermanos. Acá, al hermano José, a su hijo de Abraham. Muchas gracias, mamita, Dios les bendiga. Gracias, gracias. Aquí está su hijo de nuestro hermano Abraham Muñoz, hermano Joseph. Aquí los amigos y hermanos te están apoyándote. También puedes hacer tu anuncio el día de hoy. Mi hermano, específicamente quiero agradecer a todos los que están apoyando. Quiero que me apoyen con su oración. Mi papá ya está un poco mejor ya, la recuperación va a ser lenta, pero está bien hasta el momento. Estaremos clamando, sí, estaremos orando por tu papá y así mismo las personas. Mira aquí como una niña también está ofrendando, dando del corazón. Muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga. Estamos aquí con su hijo de nuestro hermano Abraham Muñoz. Yo sé que no es fácil pasar estos momentos, no es fácil, hermano, pero agradecemos a papá Dios por todas las personas que nos están viendo y así hacer llegar, pues, hermano, su apoyo. Y aquí estamos todos los ministerios, pastores de Cerro de Pasco. Gracias, fuerza a Joseph. Yo sé que tu papá se va a recuperar, solo en confiar en papito Dios, eso es lo más importante. Y por acá está mi hermano Gianmarco, Marco Antonio, de Misterios Segadores de Vida. No, bueno, hermanos, estamos en esta causa, poniéndonos la camiseta en favor del pastor Abraham Muñoz Minaya. Sabemos que se va a levantar, sabemos que se va a recuperar y por supuesto va a seguir siendo canal de bendición para muchas vidas. Así que, mi hermano, únete, apóyanos con un granito de arena, ofréndanos, todo va a ser para la recuperación del pastor Abraham. Así que únete, muchas bendiciones. Dios lo bendiga, estamos transmitiendo
gracias. A nuestra madre linda, Se vienen uniendo más. gracias, gracias. Estamos por diferentes plataformas, estamos saliendo en vivo. Ahí está Fuego Celestial, Segadores de Vida, Oh Divina Majestad, Espíritu Consolador, Perfume de Alabanza, el Ministerio Suriel, Nuevo Pacto, y hermano pastor Osvaldo, pastor Eduardo Viento Recio. ¿Qué es San Rafael? Ahí estamos, cerca. Estamos en el lugar de Sevilla de Vida. Sí, Yo quería llevarte ya, pero no tiene tiempo. que no, pues, El próximo año. vamos a unirnos, vamos a unirnos. Bueno, el Ministerio Gloria. Bueno, gracias a Dios también estamos en esta hermosa mañana. Nuestros hermanos de Huánuco, San Rafael, y con nosotros están nuestro hermano pastor del Ministerio Gloria Eterna, haciéndose presente desde San Rafael. Mi amado hermano, y sé que en este día todos nos unimos, todos somos siervos de Dios por la causa de nuestro hermano Abraham Muñoz. Algunas palabras. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Un gusto saludarte. Nos unimos a esta causa, a este dolor del pastor Abraham Muñoz Minaya. Yo sé que él va a ser restaurado, va a ser sanado. Amén, amén. Él va a ser restaurado en nombre de Cristo. Es una tremenda bendición, porque todavía Dios quiere que este varón siga predicando, siga llevando el mensaje cantado, hermano. Allí está, hermano. Yo sé que Dios lo levantará para su gloria, y eso veremos el milagro cuando nos unimos en un solo propósito. Amén, amén. Eso es lo que esperamos. Orar a Dios, hermano. Creo que esta reunión, este gesto lo que está llevando es una bendición. Así hay que seguir orando a Dios, pedir a todos los hermanos tener la misma fe. Esto es lo que se demuestra el pueblo cristiano cuando nos unimos a la obra de Dios, ¿no? Como dice la palabra, ¿no? Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso. Aquí es lo que demostramos, esa unidad, ese amor de Dios, de unirnos por una causa, por un motivo. No creo que Dios lo bendiga a todos los que están unidos, hermano. Amén. Bueno, hermano, gracias a Dios, la participación de nuestro hermano del Ministerio Gloria Eterna desde San Rafael. Gracias a tu presencia, hoy todos somos siervos de Dios, agradeciendo a papito Dios. Amén. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Saludos, saludos. Allí, mis hermanos, agradecemos a papá Dios porque todos hoy estamos aquí por una sola causa. Toda la provincia de Río Moxapampa, unímonos, apoyemos a tu hermano Abraham Muñoz. Muchas gracias, hermanito, Dios lo bendiga. Gracias, papá. Hoy todos somos siervos de Dios. También gracias a Dios hoy estamos con nuestro hermano Noel, que bastante pues camina también con el Ministerio Yermo de Dios. El día de hoy también está acá. Mi hermano, le voy a sus saludos. Muchas bendiciones, hermano. Estamos en este lugar, Cerro de Pasco, presente para apoyar al pastor Abraham Muñoz, ¿no? Por los puntos que tenemos, hermano. Estamos apoyando al pastor Abraham Muñoz de todo corazón, que él ha sido amigo, pero El día de hoy dando tu tiempo, hermano Noel. amén, amén. Ya presentamos las alabanzas. Claro. También caminaste bastante con el hermano Abraham, ¿verdad? Amén, amén. Muchas gracias, Dios bendiga. Gracias a todos. A diferentes lugares que el pastor Abraham, Huancavelica, Huancayo, Lima, a muchos lugares. La verdad es triste, hermanos. Muchas bendiciones, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Así, hermanos, estamos aquí en Cerro de Pasco. En Cerro de Pasco, gracias al apoyo, gracias al apoyo. La vida que tú quieras hacer. Gracias, gracias. ¿Cuántos seguidores tiene? Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Gracias a todos. Muchos. También aquí con nosotros el Ministerio Espíritu Consolador. Eres la razón. ¿Se ha bajado? Ajá. De mi vivir, Señor. Allá, allá, allá. Ya pasó los 1000 ya. Bien. Compartan, hermano, compartan.
Comparten la transmisión, hermano. Tenemos que llegar a los 10,000. Compartan. Dile. Sí, tiene cargadores. El que está con Mamiluco. Gracias a todos por unirse. Dios la bendiga. Gracias. Ahora este buscaño también 340. 270. 340 le dejó arriba y no quiero estar. Gracias al Ministerio de Bellavista, Paucartambo. Gracias. Muchas gracias, mamita. Dios la bendiga. Gracias, Ministerio de por unirse a esta noble causa. Gracias. Hermano Huguito Pacheco y Sonido Pacheco, muchas gracias de todo corazón por unirse a esta noble causa. Muchas gracias, papi, Dios la bendiga. Por eso siempre, Señor, tu grande nombre alabar. Por eso siempre, Señor. Gracias, hermano. Yo le bendiga, yo le bendiga. Vienen desde Chupaca también, gracias. Tu grande nombre alabar. Tu nombre, hermano. Por eso siempre, Señor. Ya. También están los hermanos desde Chupaca. Un saludo, hermano, a todos los hermanos que están viendo este día de hoy desde Chupaca. Saludos a los hermanos que vienen desde Chupaca. Gracias por su aporte. Se viene con nosotros también el Ministerio Amén. Semillas de Vida. Los hermanos Pachecos. Aleluya. Gracias, mis hermanos. Gracias. Muchas gracias, papi. Dios lo bendiga. Gracias. Y que Dios más las bendiga. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias al Ministerio Oriente que viene de Bellavista, Paucartambo, de todo corazón. Vamos a estar aquí en Cerro de Pasco hasta las 4 de la tarde, mi hermano Roy. Roy. Pastor Abraham Muñoz Minaya. Y podemos hermano pasar Marquito, hasta las 5 seguimos porque va a muy cantar mi especial. hermano. Sí, mi hermano, de verdad, Nuevo estamos pacto. súper Salud. agradecidos con cada una de las personas que vienen ofrendando, trayendo su ofrendita ahí, céntimo por 5 de la céntimo. tarde, Estamos seguros que vamos a llegar a una buena suma y todo por causa en la recuperación del pastor Abraham Muñoz Minaya. Ya tenemos el último reporte de la salud del Sí, pastor. ya, ahorita vamos a hacer. Se los digo, no todavía. Vamos a seguir apoyando, vamos a seguir ofrendando a todos nuestros amigos, a las redes sociales de Fuego Celestial. Ahí está Fuego Celestial, por favor compartan y vamos a ofrendar, vamos a diezmar, vamos a traer nuestras ofrendas voluntarias, todo a favor del pastor Abraham Muñoz Minaya. Allá, el YAPE, el número de YAPE, por favor, el número de YAPE. Por aquí tengo el número de cuenta también, el número de cuenta. Está el nombre de su hijo, a su nombre de su hijo. Ya, el número de cuenta también tenemos, es la cuenta 280 98 49 65 18 092. Está a nombre de su amada esposa Elizabeth Carguas Guillermo. También está con nosotros por ahí, ya está juntamente con nosotros el hijo, nuestro hermano Joseph Muñoz, ¿no? Él trajo el último reporte médico, ya. Entonces, en breves instantes estaremos contándole cómo va evolucionando la salud del pastor. Oye, mamita linda, gracias, madre, una ancianita, que Dios le bendiga. Gracias a todas las personas que se vienen sumando por esta noble causa. Así que en esta bonita mañana también ya tenemos al ministerio. YAPE, número de YAPE, por favor. Número de YAPE, por favor. ¿Dónde está mi papelito que te di? Ya. Gracias a todos los que se vienen sumando. El 9. Gracias a esta noble causa. Que Dios me los bendiga. Y rápidamente ya está con nosotros también el Ministerio Semillas de Vida, quienes nos estarán compartiendo preciosas alabanzas al Señor. Y luego estaremos con el último reporte médico de la salud del pastor Abraham Muñoz Minaya. Adelante, mis hermanos del Ministerio Semillas de Vida. Amén, mis hermanos. Un saludo a todos mis hermanos, a todos los pastores que hoy en día se unen Ayúdame a abrir, papá, a favor de nuestro hermano Abraham Muñoz. Todos somos hoy en favor
levantamos nuestro clamor y levantamos nuestras alabanzas en favor de nuestro hermano Abraham Muñoz. Ay, mira. Gracias, papito, Dios lo bendiga, Mira, papito. abuelito, gracias, papá, que Dios te bendiga, papi, que Dios te bendiga. Todo lo que ofrenda, papá, Dios te va a recompensar y va a multiplicar todo lo que das de corazón. Gracias. A todas las familias, a los amigos, a todos los transeúntes, ¿no?, que vienen pasando. Gracias, Dios lo bendiga. Gracias, mamá, que Dios te bendiga. Gracias. Hasta el niño trae su ofrenda. Gracias, papá. Gracias, que Dios lo bendiga. Gracias a todos los amigos. Gracias a la mamita linda. De repente ahí le queda un sencillito del mercado. Todo es bienvenido. Todo es bienvenido. Se vienen más ministerios. El día de hoy nos quedamos hasta las 6 de la tarde aquí en este parque minero. Tenemos diferentes ministerios. Se viene el ministerio Viento Recio, Espíritu Consolador, Fuego Celestial, Nuevo Pacto y muchos ministerios más. Se viene el ministerio Suriel, Rema de Dios y muchos ministerios que el día de hoy se unen a esta noble causa. Vamos a dejarlo con el ministerio Semillas de Vida, mi hermano Unito Pacheco. Que Dios te bendiga, papá. Adelante. Gracias, Dios lo bendiga, gracias, Dios lo bendiga. Aleluya. Da las gracias al Señor en esta preciosa noche, en esta preciosa tarde, perdón. Estamos acostumbrados al culto de noche. Pero podemos darle fuerte palmas al Señor en esta hermosa tarde. Gloria a Dios. Si quieres darle palmas al Señor en el fuerte, porque Él se lo merece la gloria y la honra. ¿Ven? Gracias, papi, gracias. Gracias, hermanos. Hoy estamos con nuestro hermano. Siéntate, mamá, siéntate. Hoy pues está internado. Gracias por su presencia. Mañana quizás por uno de nosotros, ¿sabes? Queremos gozarnos, queremos también. Gracias por el niño, gracias. Ahí, papá, gracias. Dios lo bendiga, papá. De esta unidad, porque Dios nos ha convocado a todos los que estamos en este lugar para poder ser canal de bendición. Se está Porque acabando el día de hoy nuestro pastor Abraham Muñoz está dedicado, pero yo sé que el Señor está restableciendo. Bueno, en breves momentos vamos a volver, hermano. Gracias. Vamos a recargar la batería. Vamos a alabar al Señor y vamos a hacerlo con gozo. Aleluya. Si nos acompañan con sus palmas ahí, nosotros estamos desde aquí para poder decirles: Atuncito. muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Tu cargador me estaba diciendo. Tu cargador, La amiguita. honra y la gloria es para ti, Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! Santo eres, Señor. Digno de alabarte, digno de exaltarte. A ti, Señor Jesús, te alabaremos. Tú seguirás orando, Padre, sobre la vida de tus hijos, Señor. Ayúdame a salvar a tu hijo, Dios. Sé que tú, Señor, te glorificarás. Aleluya. Oh, Santo, Santo. Alábale todo corazón. Alábale al Señor con tus palmas. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Ahí los que estamos en las diferentes plataformas, les saludamos. Yelmo de Dios, semilla de vida. Aleluya. Papito lindo, tú eres mi guía. Papito lindo, tú eres mi camino. Vamos, dile. Papito lindo, tú eres mi guía. Papito lindo, tú eres mi camino. Sin madre, cuando estoy llorando, tú eres mi consuelo. Cuando estoy enfermo, tú eres mi medicina. Vamos, dile. Cuando estoy llorando, tú eres mi consuelo. Cuando estoy enfermo, tú eres mi medicina. Sí, Señor. Aleluya. Cuando estamos enfermos, tú eres, Señor Jesús, el médico de médicos. Cuando estamos enfermos, Dios Todopoderoso, ahí tú estás, Señor, el nombre de consolador. Aleluya.
Volvemos en breve momento, hermanos. Por favor, no se olviden de hacer llegar su ofrenda de amor a favor de tu hermano Abraham Muñoz. A ver, vamos todos juntos, decimos. No, Víctor,